Buenas noches, amigos. Hoy os traigo un libro en las manos que ha pasado por las manos de todo el mundo que tiene una cultura de media para arriba. Igual en África que en América, que en China, que en Estados Unidos, que en Europa. Es una joya de la humanidad. Un libro muy antiguo que se titula La Ilíada. Y su autor, ya veremos quién es su autor. Seguramente es Homero, el poeta ciego. Es un libro maravilloso, porque ya es de extrañar que en una tierra como Grecia, donde luego va a florecer la mejor sabiduría, la mejor filosofía, la gran cultura, todo empiece por un cantar de gesta. ¿Por qué es esto así? En España nos pasa igual. El libro más antiguo reconocido de la literatura española es también un cantar de gesta, el poema del Mío Cid. ¿Por qué es esto así? Sin duda alguna, porque cuando en España están reconquistándola a los árabes, es un triunfo, es un gozo de todos lograr esa libertad, lograr esa independencia. En Grecia el problema era exactamente igual. Vencer a Troya era la gran rival. Y nos estamos remontando a la Edad de Hierro, es decir, allá por el siglo XII o XIII antes de Jesucristo. Entonces ocurrieron los hechos. Los griegos a Troya la llamaban Ilión, y por eso el autor griego Homero, cuando cuenta la historia de esa guerra, llamó a su obra Ilíada, de Ilión, Ilíada. Para nosotros sigue siendo clásico el nombre de Troya. Aquí fue Troya, decimos cuando algo va de malas o va a acabar muy mal. Como pasó en España, pasó pues en Grecia. Un hombre dotado por la naturaleza por unas cualidades impensables. Fijaos, estamos hablando ya en el siglo IX antes de Cristo. O sea, que Homero va a contar el último año de los 10 años que duró la guerra entre Grecia y Troya. Va a fijarse nada más que en el último año. Y eso es lo que comprende la Ilíada. Pues bien, siendo así que Homero es ciego, nuestra pregunta es, ¿cómo pudo escribir los 16.000 versos que componen la Ilíada? Porque además, hasta el siglo V antes de Jesucristo no se escribió. Un ciego que tiene una memoria prodigiosa, tiene una imaginación absoluta, está dotado de todas las cualidades como para hacer del primer libro de Europa no solo el primero en el tiempo, sino el primero en categoría. Todo lo demás que se ha escrito en Europa a través de 30 siglos es detrás de la Ilíada. La Ilíada es el número 1 en todo. El número 1 en lo que cuenta, el número 1 en la unidad temática, el número 1 en la caracterización de los personajes. Parece mentira que pueda ser este el primer libro de la literatura europea,
de la literatura mundial. ¿Cómo ha sido esto posible? Bueno, pues porque entonces casi nadie sabía leer. Todos lo fiaban de la memoria y tenían una memoria tan prodigiosa que oían algo y fácilmente lo retenían. Recordemos, por ejemplo, que ya mucho más cerca de nosotros, cuando a San Juan de la Cruz lo tenían preso en la cárcel, los carmelitas, sus hermanos, estando en la cárcel, compuso el Cántico Espiritual, que son también 140 versos, y los llevaba todos en la memoria, y cuando ya quedó libre, los pudo escribir. Con Homero pasa algo parecido. En el siglo IX vive Homero, seguramente coge las tradiciones populares que hay en Grecia, las tradiciones populares de una victoria sobre Troya. No se sabe exactamente dónde estaba Troya, pero para términos generales podemos decir que Troya hoy lo identificaríamos con Turquía. Dos pueblos grandes que se enfrentan. La causa del enfrentamiento sabemos cuál es. Helena, la mujer más guapa que ha existido en el mundo, con perdón de las presentes, esa mujer estaba casada con un rey griego, Menelao. Pero resulta que el hijo del rey de Troya la raptó y se la llevó. Antes había ya una anécdota. Era tan hermosa, que todos los reyes entonces existentes en Turquía, en Grecia y sus alrededores, todos la querían por esposa. Y el padre de Helena les dijo: ha de ser ella la que elija, no vosotros. Ella elegirá al que quiera, pero todos vosotros os habéis de comprometer a que nadie nunca al que elija y a ella los moleste. Y si alguien los molesta, todos juntos vais a ir a buscar su libertad. Esto hace que cuando París, el hijo del rey de Troya, rapta a Helena, todos aquellos enamorados de la belleza suprema de aquella mujer tengan que juntarse y hagan una guerra para rescatarla. Una guerra que dura 10 años y, repito, Homero simplemente recoge el último año de los 10 años que duró aquella guerra. ¿Qué es lo histórico de esa guerra? Lo histórico, ya os he dicho, es la época en que se hizo, en que ocurrió la guerra. Siglo XII, por tanto 1100 y pico, antes de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Homero? ¿Cómo puede ser que un poeta ciego, que no puede escribir, porque no sabe escribir, vaya componiendo versos en su cabeza y los vaya guardando, y luego él los recite? Y los rapsodas, que eran los que, diríamos, representaban estas obras literarias, le darían una limosneja y le dirían: cuéntanoslo a nosotros un par de veces, y con un par de veces que nos lo cuentes los 15.000 versos, los 16.000, nosotros nos lo habremos aprendido y ya iremos por las ciudades ganándonos el pan, recitando en varias noches la historia grande de Grecia con la victoria sobre Troya. Esto podríamos decir que es lo más histórico que podemos decir
de la Ilíada. De Homero podemos decir que es un hombre dotado de un talento especial, que es ciego, pero que había nacido en Esmirna, que tiene el aplauso de todos los griegos y naturalmente va a tener un éxito extraordinario en lo que dice. Es más, contento por haber ideado en su mente la Ilíada con esos 16.000 versos, en su plena juventud, al final de su vida escribió otra historia muy semejante que también pertenece a la cultura universal, que es la Odisea. En la Ilíada se trata de las guerras griegas. En la Odisea, Ulises es el protagonista del nombre de Odisea, y entonces es un hombre que se pierde en el mar y lucha contra el mar hasta que regresa a su casa. Ulises será, y en la Odisea aparece esa historia que todos conocéis del caballo de Troya, aquel caballo grande de madera que los griegos obsequiaron a los troyanos. Ellos lo sintieron como un homenaje, lo acogieron en su ciudad, se fueron todos tranquilos a dormir, pero no sabían que el caballo estaba lleno de soldados, que al llegar la noche bajaron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y este fue el desastre total de la ciudad de Troya. Pero eso pertenece más a la Odisea que a la Ilíada. Se ha discutido mucho si una obra tan grande y tan bien hecha puede ser de un único autor. Parece ser que la crítica encuentra tal parecido desde el principio hasta el fin que es el estilo de una sola persona. Por tanto, es solo Homero el autor. Hay también quien duda de que Homero lo hiciera ya así. Hay quienes creen que Homero hizo una obra un poco menor, que luego los poetas que iban recitando por los pueblos añadieron detalles y con esto se hizo una obra que en el siglo V el gran filósofo Aristóteles escribió, recogiéndola de lo que cantaban los poetas por las calles. Él la escribió y Alejandro Magno la guardó en un cofre que ha llegado hasta nosotros y es la clave del mantenimiento de la Ilíada. Todo esto es la historia de esta obra. ¿Qué podemos decir que es el argumento de esta historia? A lo mejor tendría que empezar haciendo como se hace en el teatro. Antes de empezar la comedia, salen los personajes y una voz va diciendo: este es el protagonista, este es su enemigo. Bueno, yo aquí he seleccionado unos cuantos personajes que nos van a salir por ahí y que yo voy a nombrar constantemente. Así que os voy a dar una ligera idea de los principales personajes de la Ilíada. El primero y protagonista es Aquiles. Aquiles es un talento prodigioso para todo. Es hermoso, es hábil con las armas, es sabio, es todo lo que se pueda desear. Es un hombre que un día pelea bajo las órdenes de otro gran personaje griego, que es Agamenón, es su jefe, conquistan una batalla en Troya
y entonces se reparten el botín. Resulta que el botín, Agamenón se lleva un lote de dinero, un lote de cosas y una esclava. Aquiles se lleva otro lote y otra esclava. Ocurre que en esta época, repito, siglo IX antes de Jesucristo, los dioses griegos están tomando parte en la historia, unos a favor de Grecia, otros a favor de Troya. El hecho es que Apolo le obliga a Agamenón a devolver la esclava que le ha tocado a él a sus padres. Entonces él dice que no lo hará si no le dan otra. Como no le dan otra, ¿qué hace? Quitarle su esclava a Ulises. Entonces Ulises, el gran guerrero que ganaba todas las batallas a los troyanos, se retira de la guerra, enfadado porque le han quitado su esclava. Lo han humillado de esa manera. Digamos pues que Ulises es el protagonista de esta gran historia. Junto a él habrá que destacar, ya lo hemos citado, a Príamo. Príamo es el rey de Grecia, que tiene dos hijos. Uno guapísimo pero un loco, que es París. Se atreve a robar a Helena. Otro que es un gran guerrero. El gran guerrero es Héctor. Ese, desde el momento en que Agamenón ha ganado aquella batalla en que se llevó esclavas, los dioses se ponen a favor de Troya, Ulises no quiere ir a la guerra y van perdiéndolo todo. Los troyanos llegan hasta las mismas fronteras del campamento de los griegos. Entonces Agamenón no tiene más remedio que hacer el intercambio de esclavas que antes os he contado. Héctor será el gran luchador que gana todas esas batallas a los griegos. Héctor, pues, es el hijo del rey de Troya. También es Ulises un personaje que será el central de la Odisea, pero que aquí tiene su importancia, porque ya os he dicho, Ulises está enfadado porque le han quitado parte de su botín y entonces no quiere ir a la guerra. Pero Ulises, que es un hábil y elocuente convencedor de la gente, habla con Ulises para que vuelva, porque están perdiendo siempre sin él. No logra más que eso, esa aparición. Sin embargo, luego Ulises será el protagonista de la Odisea. Príamo, ya os he dicho, el rey de Troya. París es hermoso, pero es un hombre que vive la juerga más que otra cosa. Su hermano Héctor es el gran guerrero que da los triunfos a Troya. Agamenón es el gran jefe de los ejércitos romanos. Ya os he contado un poco su enfrentamiento con Aquiles. Helena, ya la he nombrado también, como la mujer más hermosa, según Homero, que ha pisado la tierra y de la cual se han enamorado todos los reyes de Grecia y sus naciones y de Turquía. Menelao es un amigo de Aquiles. Ocurre que como van perdiendo todas las batallas, Menelao, el amigo de Aquiles, va a decirle: ven a la guerra, que nos van a arruinar si no. Que no voy. Pues por lo menos déjame tus armas. Y Menelao, que es el marido de Helena, a quien le quitó París, su mujer, va a la guerra y se va a enfrentar con París.
hay un combate brutal, a vida o muerte. Ya lo tiene casi vencido Menelao a Paris, cuando la diosa Afrodita absorbe a Paris y lo salva de la muerte. Por tanto, seguimos otra vez con la guerra. Sale entonces Héctor a pelear con Menelao y vence Héctor. Sale también Héctor a pelear con el amigo de Aquiles, que era Patroclo. Sale con las armas de Ulises, pero Héctor lo vence. Y cuando mata a su amigo es cuando reacciona Ulises y va a la guerra. Entonces se enfrenta a Héctor, capitán contra capitán, Grecia contra Troya, y gana el protagonista Aquiles. Es importante tener en cuenta que a pesar de todas las guerras, hay un detalle que es sentimental y consiste en que una vez que ha muerto Héctor, su padre Príamo, el rey de Troya, acude humildemente a pedirle al que lo ha matado que le ceda el cadáver a Aquiles, y Aquiles le cede el cadáver para que su padre se lo lleve y le rinda los honores de un gran guerrero. Dentro de toda esta obra, el autor Homero no nos cuenta la caída de Troya, tampoco nos cuenta la muerte de Aquiles, pero por otros textos, por la Odisea sobre todo, llegamos a saber que Paris, precisamente, con una lanza, vio descuidado a Aquiles, se la clavó en el cuello, que era lo único que no tenía cubierto por la coraza, y de esa murió, de esa manera, pero no en la Ilíada, sino en los otros textos, sabemos que es la muerte de el gran héroe de la Ilíada, que es Ulises. Digamos que es una obra en la que los personajes son admirablemente personas. Es verdad que hay mucha intervención de los dioses. Antes he citado a Apolo, podría haber citado también a Zeus, que manda a unos o a otros a hacer esto o aquello, Afrodita, que salva a Paris, pero en definitiva lo que acaba es el gran triunfo de Grecia sobre Troya, y cuando ganan esa batalla es cuando se acaba la obra. Es una obra que representa la historia de todos los pueblos que han querido ser libres, la historia de todos los pueblos que se han batido en la guerra, pero es también una historia cargada de humanidad. De manera que si hubiéramos de destacar algún capítulo y hubiéramos tenido más tiempo, os hubiera leído, porque es formidable, el momento en que Helena, ya raptada, la cortejan todos los de la corte de Troya, pero ella huye y sube a la terraza donde está Príamo viendo la lucha de los griegos contra los troyanos. Y Príamo le dice: cuéntame, ¿quiénes son tus guerreros? Y con un amor entrañable, casi llorando, Helena va diciéndole quién es Aquiles, quién es su marido, quiénes son los peleadores de Grecia. Otra escena que también es muy bonita y digna de leerse es el momento en que Héctor sale a pelear contra Aquiles sabiendo que va a morir. Pues es entrañable la página en la que se despide de toda su familia, de su mujer y de sus hijos.
Y sería formidable cualquiera de las batallas, porque todas ellas están muy humanamente bien descritas y muy bien contadas. Y esto es lo que hace que la Ilíada, un libro tan gordo, naciera de la mente de un privilegiado que era ciego, que no escribía, sino que todo lo iba guardando en su cabeza y luego lo recitaba por los pueblos. Ojalá aprendamos que esto pasaba 9 siglos antes de Jesucristo, para que nosotros, de estos hombres que supieron pensar, aprendamos también algo de su pensamiento. Quedaos sobre todo con esa anécdota, cuando Aquiles, el griego, le cede a Príamo, el rey de Troya, el cadáver de su hijo, el gran héroe Héctor. Muchos nombres, pero seguro que entre nombre y nombre la historia os ha gustado. Ojalá alguno se anime y decide este verano, que no hay mucho que hacer, cogerse el libro, en la biblioteca estará seguro, y leerse esta historia formidable, que es la primera en el tiempo y en la categoría de toda Europa. Buenas noches y hasta el próximo día.